Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Palabras que sanan. Les saluda Julieta Claustro, conferencista, y también, por supuesto, a través de nuestra radio preferida, Exquisita Radio. Hoy tenemos un invitado que, bueno, me cae muy bien, fue mi maestro ya hace algunos ayeres, y por ahí, pues, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, pero sobre todo muy útil para todas las personas. En ocasiones traemos aquí al programa, pues, a muchos emprendedores, empresarios, como que nos enfocamos un poquito más a esa área profesional. Pero este tema que hoy Ricardo nos va a platicar, pues realmente aplica, creo que para todo. La parte de las creencias limitantes que hay por ahí en nuestra cabecita, que no nos deja avanzar, que no nos deja concretar tanto cosas personales como profesionales. Y por ahí ya lo estoy viendo a Ricardo. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Hola, Ríos. muchas gracias. Gracias por la invitación y pues un gusto como siempre estar aquí contigo. Ay, pues bueno, yo feliz, Ricardo, en verdad, un placer tenerte por acá, compartir ideas, pues siempre, ya sabes, ¿verdad? Aprendemos todos de todos. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poquito de ti? Por ahí yo hice un anuncio en mi página y Sí, hablábamos de tus actividades profesionales, que sí. eres, bueno, coach de vida, eres también escritor, por ahí tienes tu libro. Creo que ibas a sacar un segundo libro, Ricardo. Sí, lo estoy trabajando, pero no, todavía no. Está en Ah, ok. proceso, digamos. Ah, muy bien. Y pues también nuestro amigo Ricardo y maestro es piloto aviador. ¿Qué otra cosa, Ricardo, nos puedes contar de ti antes de comenzar ya con este tema? Bueno, pues que desde muy chavo me encantaron las ventas, desde que tenía 12 años y ha sido una herramienta fantástica así para lograr muchos objetivos en mi vida y bueno, el ser piloto aviador, el haber estudiado varias cosas, tiene que ver con el tema de las ventas también. Entonces, bueno, es un poquito para anexarle ahí al currículum. Ok, excelente. Pues bueno, un gusto tenerte por acá. ¿Qué te parece si comenzamos con esa temática? Tú me decías, vamos poniéndole un título padre, ¿no? Y me Sí, decías, creer para ver, porque normalmente la frase es al revés, ver para creer. es Entonces, correcto. a ver, vamos comenzando por ahí. Ricardo, ¿cómo está eso de creer para ver? Ok, ahorita estoy estudiando una filosofía bastante interesante Sí. y esta filosofía habla de, por ejemplo, todo lo que estás viendo hacia afuera es una proyección de lo que tienes dentro de ti, ¿no? Entonces, podemos hablarlo desde esa filosofía, podemos hablarlo desde programación neurolingüística, por ejemplo, que también estudié PNL y es Ok. muy interesante ver cómo en programación neurolingüística lo que vemos allá afuera es porque está programado así nuestro cerebro, ¿no? Y entonces alcanzamos a mirar las cosas que hay ahí. Entonces, fíjate, Ok. yo sé que hay algunas personas que nos escuchan, hay otras personas que nos están viendo, entonces para poder explicar más fácilmente esta Sí. situación, lo vamos a poner de esta manera. Esto que traigo en mi mano, para ti, ¿qué es? Si se los describes a ellos, ¿qué sería? Ah, bueno, sin decir el nombre, ¿verdad? Sin decir la marca, pero sí puedes describirlo. Ok, bueno, pues es un dispositivo que nos permite hoy en día comunicarnos de una manera más sencilla ¿Ok? y ágil. Ajá. ¿Ok? ¿Ok? La principal función de este dispositivo, ¿cuál es? La comunicación, o sea, que nos La permite una comunicación. O comunicación. sea, tú lo Sí. usarías para, Bueno, yo lo uso para todo. ¿ok? Lo uso en este momento para conectarme aquí contigo, lo uso para hacer llamadas, lo uso para mandar mensajitos ahí por el WhatsApp, etcétera. Exacto, genial, genial. Ok, y cuando se inventó, pues principalmente se usaba para hacer llamadas, ¿no? El Sí, famosísimo sí. teléfono, pero hoy lo usamos para muchísimas cosas, tiene una cantidad infinita de herramientas. Ahora, si Ajá. este mismo aparato llegara un perrito de aquí y lo viera, ¿qué sería para él? Un juguete. Un Bueno, juguete. por ejemplo, sí. Entonces, fíjate, Puede ser. tú que me Ajá. estás viendo, el tema es si esta cosa que tengo en mi mano viene de donde está hacia mí o la proyección va de mí hacia allá.
Pues de mí, ¿no? De mí Es hacia allá. correcto, es Sí, correcto, sí. de mí hacia allá. Y el perrito también tiene la misma proyección desde él hacia el objeto. Y entonces para el Ah, perrito se convierte en un ok. juguete, ¿no? Si dejamos ahí en el piso este mismo aparato y Sí. llegas tú, lo vas a ver como un dispositivo y hasta te puedes molestar de quién dejó mi teléfono en el piso. Y el perrito va a estar Sí. contento de verlo en el piso porque lo va a mordisquear y va a jugar con él. Ok. Con esto Sí. es importante que entendamos que creer para ver es Ujú. que la creencia que yo traigo, que las ideas que yo tengo, es lo que proyecto yo allá afuera, ¿no? Entonces, este Ok. concepto es muy básico, muy sencillo, pero también es bien Ajá. importante que lo entendamos, porque no puede venir de ningún otro lado. Ujú. La vida que yo estoy viviendo o la proyección de mi vida no puede venir de ningún otro lado si no es de adentro de mí. Entonces, las cosas que yo pienso, que yo veo, que yo creo, tienen ese significado para mí, las situaciones Ujú. que yo experimento tienen ese significado para mí porque yo así estoy programado. Igual que estos Ok. aparatos están programados de esa manera. Yo puedo bajarle Sí. muchas apps, le puedo bajar algunas sonidos, música, Sí. y entonces si yo quiero, no sé, tocar una música en el dispositivo, pero no la Ujú. tiene cargada, no se va a escuchar. ¿Estás de Así es. acuerdo? Sí. Lo mismo con nosotros. Si yo no tengo cargada la información, no puedo expresarla. Es por eso que a veces los psicólogos nos dicen, oye, Sí. pues no puedes dar aquello que no tienes, ¿no? Ajá. No puedes compartir amor y tú no lo tienes. Entonces es eso. Primero creer, o sea, o sentir dentro de ti lo que tú quieres ofrecer allá afuera. No hay otra manera de Sí. vivir. A veces nos vivimos muy Ok. afuera, pero ese es el concepto básico, ¿no? De poder creer para ver posteriormente. Para ver. Ok, Ajá. ahí Ricardo, tú mencionas, digo, está muy interesante y me encanta, es una cuestión que yo practico también ya desde hace varios años. Dices que es una nueva filosofía. Más o menos digo, no sé, estás hablando como de Ho'oponopono, de No, ley no, de no, la no, no, atracción, no es nada una de nueva eso. filosofía. Es una Ah, filosofía que tiene añales, ok, ¿sí? sí. El tema es que yo apenas la estoy estudiando. No es que sea Ok, nueva, no, ya tiene muchos, muchos años, muchos ¿no? años. Ok, Este, yo he estudiado, bueno, desde muy pequeño el tema del catolicismo. Yo soy católico, sí, católico, apostólico y romano, ¿no? Y entonces con ok, mis abuelos nos metíamos a todo tipo de cosas y era muy ajá, interesante lo que estuvimos estudiando ahí. Y me doy cuenta, ahora que estoy estudiando esta filosofía budista también, es muy ok, interesante que tienen cosas bien similares. De hecho, ajá, ya ahondando un poquito, te das cuenta que casi todas las religiones van hacia lo mismo, ¿no? Entonces, sí, este concepto de diferentes maneras, por ejemplo, la religión judio-cristiana, es esta idea de que Jesús sale de la tumba, ¿no? Y entonces sí, uno de los discípulos, te acordarás, que dice, no, pues es que ya resucitó el maestro. Y dice, no, hombre, sí, yo hasta que yo lo vea, entonces voy a creer. Antes no. Entonces, ver así, para creer, ¿no? sí, Y aquí es un poquito al revés. es al Es revés, este así es. concepto, que cuando realmente tienes algo en tu cabeza, no alcanzas a mirar otras cosas. Yo he escuchado, y yo creo que tú también, las personas que Ujú, nos escuchan igual, hemos escuchado a mujeres, por decir algo, que dicen, oye, ujú. es que yo donde quiera que vaya, o las parejas que he tenido, nomás me encuentro puro patán, puro cuate que es así grosero, Sí, sangrón. ¿No? Y sí, entonces cambio de pareja y me agarro otro monito igualito o más sí, patán que el anterior. así es. Entonces, no tiene que ver con el hombre que está allá afuera, Ok. sino con esta persona que está proyectando allá afuera, que se convierte como en un imán, ¿no? Para los patanes, Sí, vamos a ponerle de esa sí, manera. sí, es muy cierto. Ahí, Correcto. Ricardo, hablamos entonces de los programas, o sea, Es esos correcto. programas mentales, ¿sí? Sí, Podemos sí, hablar un poquito, o sea, para la gente que quizá haya escuchado de esto, pero no tan a profundidad. ¿Qué claro. pudieran ser, ajá, o cómo podemos definir eso de un programa mental? Porque así como tú lo mencionas, yo en algún momento de mi vida, yo decía, ¿no? O sea, ¿por qué me sucede esa situación? Como ir siguiendo un patrón. Pero conforme tú vas analizándote, o sea, tú vas hacia atrás en tu historia de vida, bueno, yo fui hacia atrás, ¿no? Y me Claro. ponía, pues, a observar, no sé, en mi casa, o sea, yo qué había visto, ¿no? En la relación de Ujú. pareja, a mi alrededor, qué veía también en la televisión. Entonces, ¿cómo se puede definir un programa mental? Y también decirle a la gente, es posible revertir ese programa. Claro, claro, claro. Digamos que este tema del programa es como una percepción
que todo mundo tenemos, así como yo tengo la percepción de este aparato que tengo en la mano y el perro tiene otra percepción acerca de este Ah, aparato, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es un programa? Pues es una percepción de la realidad, que esa percepción de la realidad está dada por varios factores. Una, pues es obviamente la biológica, ¿no? Entonces, cuando tú naces, tienes ciertos recursos y ciertas limitantes también. Entonces, puede haber Sí. personas que no escuchan muy bien. Y entonces ya desde la parte biológica, ya mi percepción de la realidad se ve limitada. ¿Me explico? Hay personas que nacen ciegas o que ven nada más con un solo ojo o que, no sé, yo me imagino, ¿no? Eso yo no lo sé, pero yo me imagino que los orientales han de tener una percepción visual muy Ajá. diferente a alguien que tenga unos ojotes. Los ojos, sí. ¿Sí? ¿Me Bueno, yo explico? también quiero pensar, quiero pensar Sí, que yo sí. también quiero Ajá. pensar eso. Entonces, tener los ojitos Sí, chiquitos, va a ser diferente ajá, a tener unos ojones. Entonces, bueno, sí, todo eso es una percepción de la realidad y los ajá, programas que se van creando hacia adentro de nosotros tienen que ver ok, con esa percepción. Entonces, primero que nada, se filtra esa percepción ajá, desde la parte biológica, ¿no? Segunda forma en la que se van haciendo esos programas o estas creencias que tenemos ujú, es todo aquello que nosotros creemos porque nuestro entorno así se dijo, así se escuchó, así se miró. Entonces, ujú, te voy a compartir algo mío. Cuando yo era sí, pequeño, te digo que estábamos muy metidos en todo este tema católico. Yo viví mucho tiempo con mis abuelos y yo iba con mi abuelo una vez por mes, íbamos a este tema en las madrugadas, en la noche, a hacer oración nocturna, ¿no? Y entonces era amanecernos ahí y ya cuando, no, pues este es un niño pequeño, ya si está cansado que se vaya a dormir allá, ponían las colchonetas y ahí nos acostábamos. sí, Entonces, ahí había una creencia y una formación que se me estaba dando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ujú, desde ahí empieza mi formación, empiezan mis creencias y cuando yo tuve oportunidad de robar o de hacer cosas así, me sí, tocó en una ocasión que yo tenía 9 años y yo acompañé a uno de mis tíos. Él vendía leche, era el típico lechero ajá, güero alto, así de ojos verdes, ¿no? ok, Y a mí sí, me tocó en ese tiempo ver una moneda ujú, conmemorativa de México 86, para que vayan sacando ahí sus números, ¿no? Era ok, cuando se hizo el mundial aquí en el mundial de fútbol aquí en México. Entonces me encantó la moneda y más que por el valor de 200 pesos, que era el valor de sí, esa moneda, fue porque me ajá, encantó, tenía un diseño muy bonito. Y entonces yo agarré la moneda y me la embolsé. Yo tenía una ajá, sensación de culpabilidad, obviamente, ¿no? sí, Porque yo ajá, sabía por mi formación que no debería hacer ese tipo de cosas, ok, pero como me sí, encantó, pues lo hice. Y de ahí en ujú, adelante, bueno, mi tío se dio cuenta, obviamente, y me agarró aparte y me dijo, mira, eso que estás haciendo se llama robo y ujú, tú ya lo sabes, o sea, no te lo tengo que explicar. Es mejor que pidas las cosas si tú las necesitas. Bueno, ahí fue una experiencia muy importante para mí en mi vida para poder decir, ok, aquí puedo poner mis límites, ¿no? Aunque desee demasiado algo, tendría que ujú, pedirlo o tendría que ganármelo de alguna otra manera, pero no robarlo o agarrarlo nada más por mis pistolas. Entonces ahí estamos hablando de una formación y entonces los programas que están dentro de mí tienen que ok, ver con esta formación. ¿Qué hubiera pasado si mi tío hubiera sido otro y hubiera dicho, ¿sabes qué? Qué bueno que agarraste la moneda. ¿Sabes qué? Allá en aquella tienda de repente se descuidan. Yo les voy a hablar hay de este más, lado y hay más. Tú ajá, agarras todo un puño y te los traes. sí, Mi sí, formación hubiera sido diferente. Y hoy ujú, creería que robar está bien. Es parte ujú, de la esencia mía para poder sobrevivir en la vida. ¿Sí me sí, explico? Entonces, sí, hay una programación biológica y hay una ujú, programación en cuanto a tu formación, ¿no? ok. Al entorno en el que tú vives. Ujú. Ok, ¿De acuerdo? y ahí, ajá, Ricardo, por ejemplo, no sé, en alguna cuestión como tú decías, ¿no? El caso de las mujeres o también los hombres, ¿no? Que de repente dicen, Claro. ay, es que todas las mujeres son Ajá. iguales, de histéricas y que no sé qué, y Ajá. cambiantes y demás. También son cosas, ¿no? Que venimos ahí cargando y socialmente, como yo observo, hablando de géneros, como si existiera una especie de guerra, ¿no? Por Claro, ahí, de supuestas características que tiene un hombre y supuestas características que tiene una mujer. ¿Cómo claro. podemos entonces revertir esas creencias que ya traemos o esos programas mentales que ya traemos como muy arraigados? O sea, cosas obviamente que no nos dejan avanzar. ¿Qué Claro. podemos hacer? Ajá, en ese caso. Ok, lo más importante o el paso uno no es revertirlo. El paso ¿Cómo uno sería? es darse cuenta, ¿no? De los programas que ya traemos, es decir, Ajá, hacer conciencia.
Entonces, cuando yo hago conciencia y cuestiono mis propias conductas, mis propias creencias, la manera en la que podemos visualizar nuestras creencias, nuestros programas, es con nuestros hábitos, con nuestras conductas, ¿sí? Es la manera en que las podemos ver tangibles. Entonces, por ejemplo, la cantidad de dinero que tienes en tus bolsillos en el banco es producto de las creencias que tienes, ¿ok? De los programas que tienes. Si tú en este momento no tienes buenos resultados financieros, entonces hay que echarse un clavado con los programas que tienes allá adentro en tu cabecita y en tu corazón. Y probablemente cuando ya los observes, sabes que no han sido tan adecuados porque no tienes la cantidad de dinero que tú quisieras. ¿Me explico? Esa es una manera. Otra, ves tus conductas, ves que eres una persona, por ejemplo, muy hiriente, una persona grosera, una persona agresiva. Y en este momento te das cuenta, haces conciencia y te das cuenta de qué tanto te está sirviendo en tu vida, ¿ok? Probablemente no te sirve mucho si eres una ama de casa con 4 hijos, pero tal vez te sirve mucho si eres el Canelo, ¿ok? Sí. Ajá. Entonces, no se trata de juzgar qué es bueno o qué es malo. Sí, Perdón. Se trata de observar. Y una vez que observas, de ahí tomar decisión, qué de esto me puede servir en la vida y qué no me está sirviendo en este momento de mi vida. Porque probablemente te sirvió en algún otro momento, pero hoy ya está caduco, ¿no? Ya deja de ser funcional. Sí. ¿Ya? Ok, entonces ahí la primera parte, Ricardo, hablando de esos programas mentales, me dices, no es tanto el querer revertir así luego, sino aceptar. O sea, aceptar que yo tengo cosas que son como áreas de oportunidad, le podemos llamar así. Exacto. Entonces, digamos, mira, ahí tienes 2 puntos bien importantes. Punto número 1, hacer conciencia. Y punto número 2 es la aceptación, porque son 2 cosas diferentes, ¿no? Primero el darme cuenta, y el darme cuenta no quiere decir que lo estoy aceptando inmediatamente, ¿sí? Porque muchos de nosotros nos damos cuenta, y como hablabas del tema de mujeres, obviamente no podemos generalizar, hay todo tipo de mujeres igual que todo tipo de hombres, pero podríamos generalizar en el sentido de que la mujer tiene movimiento hormonal y emocional más alto que el hombre, ¿ok? Sí. Ajá. Entonces, cuando tengo ese movimiento hormonal y tal vez algunas mujeres tienden a sentirse tristes, es hacer conciencia. O sea, no se trata de, pues acepto que estoy triste. No, porque hay muchas que no quiero estar triste, quiero estar contenta, quiero estar alegre todo el tiempo, quiero estar emotiva, feliz. Pero cuando me doy cuenta que hay temporadas de mi vida en donde me siento triste, digo, bueno, pues déjame sentir esta tristeza, ¿no? Y ya, o sea, acepto que me siento triste. O algo para mí, por ejemplo, una emoción que me costó muchísimo trabajo aceptar es el enojo. O sea, yo recuerdo que de las primeras veces que fui a terapia, ya hace unos 15 años, 14 años, era una sensación que yo decía, es que no quiero sentir enojo, y mi terapeuta me dice, pero tú tienes mucho enojo, o sea, ¿cómo me dices que no? Tiene que salir. Tiene que salir, o sea, déjalo que fluya. Pero no, a mí ni me gusta enojarme, ni siento enojo. Bueno, agarró un cojín, recuerdo, y me lo puso así enfrente. Imagina que ahí está papá. Y casi desbarato el maldito cojín, ¿no? O sea, fue así horrendo. Y ya me digo, pues, ¿cómo que no tenías ahí enojo guardado? Entonces ya lo estaba así casi desbaratando. Pero entonces es darte cuenta que las emociones te pueden servir de cierta manera. Entonces, no se trata de aceptar ni el programa, ni aceptar la situación, ni aceptar las creencias en ese momento, porque va a haber una confrontación. Entonces, de principio, al contrario, lo vamos a negar. Por eso nos lleva, este sistema de creencias que tenemos nos lleva a estar siempre donde mismo, porque como estamos negando esa parte que nos está obstaculizando y como nunca lo hemos vivido de otra manera, lo niego. Entonces, lo primero es hacer conciencia. Una vez que hago conciencia, digo, a ver, de aquí, ¿qué me gustaría cambiar? No, pues me gustaría cambiar que soy muy enojón, que le grito a mis hijos. Ok, perfecto. Ahora sí, el siguiente paso es comenzar por aceptar que soy un tipo gruñón, que soy un tipo que le grita a sus hijos, ¿no? Entonces ya lo comienzo a aceptar y ese sería el segundo paso, como lo hacen muchos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí. Es uno de los pasos importantes. Acepto que este problema va más allá de mis capacidades. Entonces ellos acuden a algo bien interesante. Ellos acuden a un poder superior, ¿no? Nosotros podríamos acudir a un poder superior también para
darnos por vencidos y decir, bueno, yo no puedo con este problema. A mí lo que me pasó es darme por vencido y decir, yo no puedo con este problema, y entonces acudo a terapia. Básicamente las personas que van a Alcohólicos Anónimos, pues van a una terapia. A una ¿no? terapia grupal. Una ¿Sí? terapia grupal, a veces es terapia de choque, pero es terapia al final del día porque se dan por vencidos y dicen, yo no puedo con esto, necesito a otras personas, a un padrino, a Dios que me ayude con este tema porque yo ya salió de mis manos, ¿no? Entonces fíjate cómo son pequeños pasitos para ir avanzando. Sí, que a final de cuentas, digo, todo suma, ¿verdad? O sea, todo ayuda. Ajá, porque a veces uno quisiera, Ricardo, tener como esos cambios drásticos, ¿no? O sea, de personalidad, de decir, es que yo quiero mejorar en esto. Y yo observo también, no por criticar, sino porque me gusta aprender, me gusta observar de todas las personas que han avanzado, que digo, ay, ¿cómo le harían para llegar ahí? Y yo checo por ahí sus historias de vida y te enteras, por ejemplo, tú nos acabas de decir, en algún momento yo era una persona, un hombre que vivió con enojo. Y pues bueno, yo te observo ahorita y lo que platicamos y no me imaginaría que fuiste una persona que vivió con enojo. Entonces creo que todos hemos pasado por un proceso de transformación y como bien decías en el ejemplo de cuando eras niño que tomaste esa moneda, que uno pues tiene esa posibilidad de elegir entre las cosas que te van a llevar pues a ese crecimiento positivo o sin tanto dolor y sufrimiento o al contrario. Y aquí, bueno, yo te quería preguntar, con respecto a estos temas de las creencias, y bueno, yo hablo mucho de vibrar alto, ¿no? Para atraer lo que queremos. Ahí, por ejemplo, ¿tú qué opinas o qué nos puedes hablar sobre pensamiento, emoción y vibración? Si va en ese orden, desde tu perspectiva, si va, primero yo tengo un pensamiento, luego me genera una emoción y luego genera una vibración, hablando de energía, y es lo que produce que se cree cierta realidad, ¿o cómo lo ves tú? Esa parte cuando tú nos dices, todo está en tu interior, y como está tu interior, pues entonces vas a empezar a ver cosas, ¿no? A atraer ciertas personas. ¿Cómo sería esa parte? Ajá, para entender un poquito más. Bueno, en cuanto a la vibración, yo creo que tiene que ver con un tema de actitud, ¿no? Una actitud ante la vida. No sé, yo no me imagino como en qué orden podría ser la vibración, dónde cabría, pero sí tiene que ver con una intención, con una actitud, ¿no? Entonces, creo y repito, ¿no? En muchas de las religiones, el tema de voltear a ver el pensamiento y la forma de ver las situaciones ante la vida son lo que puede marcar las conductas de las personas. Entonces, sí es cierto, eso sí lo estudié en programación neurolingüística, sí es cierto que primero viene el pensamiento y posteriormente viene la emoción. Una vez que la emoción ya te abrazó, ya se hizo dueña de tu ser, olvídate, ya pueden pasar muchas cosas y tomas decisiones como extremas, así fuertes, como casarte, por ejemplo, que es una decisión que realmente muy fuerte y no lo haces en tus 5 sentidos, ¿no? Lo haces completamente drogada o drogado y el enamoramiento, el enamoramiento. Ese mentado enamoramiento es la droga más fuerte que pueda existir. Olvídate del crack o de no sé qué otras drogas existan por ahí. La más fuerte es el enamoramiento y te cierra completamente la visión, ¿no? Entonces, cuando esa emoción se apodera de ti, olvídate, tú haces de todo y dejas de hacer de todo por estar con esa persona o por cumplir los deseos o a veces hasta tú misma te dejas de lado por estar cumpliendo los deseos de otra persona, ¿no? Entonces, en orden, yo diría, sí, el programa está creado por detrás de todo, ese programa que ya decíamos basado en la biología y en como las experiencias que fue viviendo la persona desde pequeña, y luego de ahí vienen ciertos pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos lo llevan a ciertas emociones, por lo tanto tiene conductas y acciones que todo mundo podemos ver, ¿no? Y esas conductas o acciones nos van a llevar a un resultado. Ese es el orden en esos 5 pasos, ¿no? Primero el programa, después los pensamientos, posteriormente las emociones, conductas, ¿sí? O acciones, y por último los resultados. El problema es que muchos de nosotros, como bien dijiste hace un momento, andamos buscando ya de inmediato arreglar las acciones, ¿no? O los resultados, que está peor aún, porque ni tú ni yo tenemos injerencia en el resultado. Podemos hacer movimiento, no es en el resultado, podemos hacer movimiento en lo que origina el resultado, ¿ok?
Ok. Entonces, si yo Sí, agarro una pelota de béisbol que es pesadita y sí. la arrojo contra un vidrio, la Ajá. acción, ¿sí?, de aventar la pelota es lo que causa que el vidrio se rompa. El Ok. resultado es que tenemos un vidrio roto, pero lo que lo Sí, causó no fue la pelota en sí, sino la acción anterior, ¿no? De arrojar la pelota. No sé si me explico con esta sí. analogía. Entonces tenemos que Sí, meternos sí. un poquito hacia atrás. No se trata de ver, oye, ¿qué hay más para allá adelante o cómo genero el cambio de creencia inmediato? No, es echarnos un clavadito hacia atrás. Ahora, todo esto que te acabo de decir, desde la programación, los pensamientos, las emociones, Sí. las habilidades, actitudes, etcétera, yo diría que Ujú. están arropadas por la vibración. O sea, yo lo pondría más o Ok. menos así. Esa Sí. vibración tiene que ver con la actitud o con mejor aún, voy a cambiar la palabra, tiene que ver con la intención. Y la intención, Ujú. como por ahí dicen, ¿no? La intención es la que importa. O sea, es lo más importante Sí. es la intención y ya de ahí para adelante lo demás puede cambiar. A mí me quedó muy claro en alguna ocasión que fui con un grupo de personas a un temazcal y Ajá. así fue, así me dijo el guía de temazcal, era una mujer, por cierto, hay que Ajá. limpiar el área del temazcal. Y entonces yo me imaginé agarrando una escobita, ¿no? Iba a Una agarrar mi escobita. escoba a barrer y todo y Sí. dice, no, 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 tienes que limpiarlo de cualquier energía que no esté padre. Y yo dije, bueno, pero pues yo no sé hacer eso, o sea, yo tengo 3 veces que vengo, 2 veces que Sí. vengo, y yo no sé nada de eso. Y entonces me dijo Ujú. algo bien importante, me agarró y así como cuando ya sabes que te van a dar una lección importante Sí. de vida, ¿no? Me agarró así de los Sí. hombros y dice, mírame, ya la volteé a ver y me dice, no importa que no sepas cómo, Ujú. pon tu mejor intención, lo que salga de tu corazón. Y dije, bueno, entonces ya, Ujú. lo único que yo hice fue pues eso, ¿no? Tomar, agarré un puño de tabaco porque era lo que me decían y con el tabaco fui haciendo como una oración, desde lo que yo aprendí en Ah, mi ok. religión católica y Ok. pues ahí fui haciendo Sí. oración y con la mejor intención de que todos saliéramos bien, a tiempo, sanos, alegres y ya, pues o sea, era mi intención. Sí. Y creo que en este sentido también, o sea, ¿cuál es la intención positiva que tenemos a la hora de hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestras creencias? Mi intención es tener más dinero para compartir con mis hijos, o sea, mi Ujú. intención es vivir más alegre para que mis hijos vean esta alegría, mi intención Ujú. es disfrutar la vida, trascender algún problema, perdonar a mi padre, a mi madre, no sé, ¿cuál es la Sí. intención de fondo de este movimiento de creencias que voy a hacer? Ok, eso está muy interesante, Ricardo, muy, muy interesante. Por ahí, ¿quién habla también del poder de la intención? Wayne Dyer creo que lo Vale. manejaba, ¿verdad? También. Sí, sí. Y esta parte, fíjate que no la terminaba yo de entender, bueno, lo veía como si fuera parte de esta energía, pues de este movimiento energético. Decía, bueno, la Sí, intención, ¿cómo la intención? Ahorita que dices tú ese ejemplo, o sea, que tenías el tabaco y la parte de la limpieza, es como, por ejemplo, yo que utilizo también mi vaso con agua, ¿no? Y que ándale. pongo ahí la intención de el deseo. ¿Podemos interpretarlo así? O sea, que la Sí, intención es como el deseo de, ¿verdad? De que suceda algo positivo en este ujú, caso. ujú, Entonces, mi intención va en que el agua, digo yo, me ayude a purificar, ¿no? Un espacio, claro, por decirlo así. claro, claro. Entonces, aquí, por ejemplo, hablando de creencias limitantes, de ideas limitantes, también ayudaría, como bien lo dices tú, a que la persona diga, ya identificado, que no lo está dejando avanzar. ¿Qué intención tienes tú o qué deseo tienes, ¿verdad? Que te va a mover a esos resultados que tú decías. ¿Sí sería Claro, esa parte? Sí, o sea, como claro, definir claro. esos deseos. Sí, y Sí, nada más no confundirlo o no mezclarlo con un tema que a veces sucede mucho, que bueno, pues cada quien, pero yo no entiendo mucho esta parte del sí. club de los optimistas, ¿no? Donde todo se Ajá, puede con una visión de que vamos a lograr y vamos a ser campeones y no es suficiente, vamos, o sea, no es que no ok. sirva, claro que sirve, Ajá, funciona, pero no es suficiente. O sea, estamos buscando realmente generar algo más profundo, que haya un cambio profundo en este movimiento que yo te decía. Vamos a imaginar que el sí, tema es el dinero, ¿no? Porque pues a todo el ok, mundo nos interesa que nos vaya bien de lana. sí. Mi Ujú, intención es pagar las deudas. Entonces, para ujú, eso tengo que echarme un clavado hacia atrás. El resultado que tengo el día de hoy es que tengo unas deudas que me están ahogando, ¿no? Y luego, ujú, hacia atrás, ¿por qué tengo esas deudas? Bueno, porque yo gasté indiscriminadamente con una tarjeta de crédito. Perfecto. sí, Esas fueron mis actitudes, ¿no? Acerca de algo. sí, Y luego, ¿por qué hice eso? Pues porque me emocioné
hablábamos de las emociones, me emocioné cuando fueron tales zapatos, tal bolsa y pum, pasé la tarjeta y la tarjeta. Antes de eso, mis pensamientos eran de muy limitados, tal vez de pobreza, de que yo solamente puedo ganar o tener algunas cosas si me endeudo a lo tarugo, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene ese programa? Probablemente yo lo reconozco que lo vi en mis padres, ¿no? Ellos decían, el que nada debe, nada tiene, o lo escuché en el radio, o así. Y entonces toda esta cadenita se armó porque yo no me di cuenta. Entonces, ¿cuál es mi intención de fondo que aborda todo esto? Sanar mis finanzas. Ah, padrísimo. Y el hecho de que yo tome un vaso con agua, que es muy bueno tu ejemplo, le ponga un poquito de sal y diga, mi intención es sanar mis finanzas y me lo voy tomando, digo, está bien, sí me ayuda, pero no estoy atacando de raíz el programa, ¿me explico? Es nada más que tenemos que tener cuidado que estas fórmulas mágicas de nomás piensa positivo y ya la armaste, no funcionan así. Tenemos que ir a atacar el problema, ¿no? Porque otro concepto muy claro es, por ejemplo, te cortas, estás así en la cocina, te cortas con un cuchillo y puedes aplicar la misma, traes el pensamiento positivo de este dolor no existe y no sé qué, pero por dentro estás así y sigues sangrando la herida, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces no es suficiente el tema del pensamiento positivo, tenemos que irnos más a fondo al programa, siempre. Sí, que ahí entiendo, Ricardo, que te refieres a la acción, ¿verdad? O sea, porque de repente sí como que creemos que con decir, no sé, una frase, o sea, con decir una frase como que ya se van a dar las cosas. Exacto. Sino como bien decías, o sea, identificar qué es lo que no nos permite avanzar y tomar acción. O sea, ver como qué herramientas son las más adecuadas para sanar eso que cada uno trae ahí cargando. Sí, tomar acción o tomar inacción, porque digamos que la acción es casi lo último, tienes que irte más a la profundidad del programa y a veces, en mi caso, yo me considero como un hombre de acción, ¿no? Como ando de un lado para otro en friega y haciendo negocios y moviéndome, pero yo me di cuenta que yo era mucho más productivo cuando no tenía acción, cuando me detenía y me ponía a pensar. Entonces, a veces, en mi caso, mi limitación es que andaba con mucha acción. ¿Me explico? Sí, Tienes que entender cuál es la limitación. Como que no estabas enfocado. O sea, como que no estabas enfocado o como... No, sí estaba muy enfocado, pero hacía mucho y pocos resultados financieros, ¿no? Vamos a pensar, yo trabajé en el mercado de abastos, como bien sabes, entonces en el mercado de abastos es mucha acción, muy enfocado, pero no era el problema ese, sino que yo hacía y mis resultados eran de 300, por ejemplo. Una vez que me alejo de la acción y me dedico a armar estrategias, a pensar, a estudiar, etcétera, empiezo a generar 1000 en vez de 300, haciendo menos, desvelándome menos, desmañanándome menos, teniendo menos acción. ¿Sí me explico? Pero va por ahí, o sea, realmente está sobrevalorada la acción. Ok, bueno, acá me está avisando Germán, en cabina pues de Exquisita Radio, que nos tenemos que ir al corte comercial. Ricardo, ¿qué te parece si regresando hablamos un poquito sobre eso que acabas de mencionar, de tener una estrategia para nuestra vida? Porque de repente como que nos queremos aventar a todo, ¿no? Así como de, yo puedo, yo sé, pero realmente sí lo estamos haciendo bien, o sea, con las herramientas que sí nos van a dar esos resultados positivos. Así que bueno, Germán, que me estás escuchando por acá, pues adelante, vámonos a corte comercial y regresamos, Ricardo, con el mismo enlace. Nada más es como un minutito, pero te puedes conectar nuevamente y nos esperamos a que pasen los comerciales. Bueno, amigos de Exquisita Radio, regresamos, no nos tardamos nada, continúen con nosotros en Autoestima Efectiva. Muchísimas gracias.
Bienvenidos, ya regresamos a este programa tan bonito que se llama Autoestima Efectiva, Palabras que Sanan, a través de Exquisita Radio. Para quienes se vayan a conectar en este momento o en lo posterior lleguen a ver esta entrevista, hoy estamos platicando con un maestro mío, bueno, fue mi maestro, un amigo y una persona que yo admiro mucho por todos los cambios que ha logrado, todos pues los logros, ¿verdad?, que tiene en su vida, tanto personal como profesional. Hoy decidimos hablar de un tema muy interesante, esta parte de creer para ver. Así me lo planteó Ricardo Gallegos y es lo que estamos platicando. ¿Cómo es posible que nosotros, desde nuestro interior, comencemos a trabajar todas esas cosas que nos limitan para ver una vida mejor, una vida que sí queremos que se manifieste? Y antes de irnos al corte, nos estaba platicando Ricardo de cómo él en algún momento de su vida empezó a hacer mucho, hablando de lo profesional, como que muchas actividades, ¿verdad, Ricardo? Y decías, bueno, ¿por qué no se manifiesta en el recurso económico? Y tú decías, hasta que yo hice una estrategia, pues una estrategia y empezaste a ver mejores resultados. Hablando un poquito sobre esto, Ricardo, ¿qué le podemos decir a los amigos que nos van a escuchar hoy o nos están escuchando a través de Exquisita Radio sobre esta cuestión de sí aprender a tener un plan? O sea, cómo manejarnos tanto en la vida y por supuesto en lo profesional para que sí se manifieste lo que queremos. ¿Qué podemos comentar, Ricardo, sobre este tema de las estrategias que sí funcionan? Ok, pues mira, un poco fue en cuanto a los resultados que yo estaba teniendo y lo que estuvimos platicando en esta primera parte de la entrevista fue algo muy similar a lo que yo hice y luego empecé a estudiar programación neurolingüística por ahí en el 2004, 2005 más o menos, y fue muy interesante darme cuenta que algunas cosas ya las estaba aplicando y me faltaban otras por pulir para que me fuera mejor. Entonces, lo primero que tenemos que voltear a ver es lo que tengo en mi vida, ¿no? Y saber y sentir si estoy satisfecho con estos resultados que tengo hoy día. Entonces yo digo, a ver, en la parte de pareja, por decir algo, ¿no? Tengo esta pareja, me siento satisfecho, me siento contento con la pareja que tengo, con la relación que llevo con esta persona, y ya ahí puedo empezar a calificar. No tiene que ser sí o no, puedo ponerle un 80, 90, ¿no? Puedo poner 60, un 30, cada quien le pone su calificación. Hoy, etcétera. ¿Cómo me siento? No, pues voy bien, me siento que estoy al 60, todavía me falta un caminito por recorrer, perfecto. En el tema familiar, con mis hermanos, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Con las amistades. Yo puedo empezar a valorar de alguna manera personal, obviamente, mis propios resultados respecto a ciertas áreas de mi vida. Cuando ya pongo los resultados, entonces yo digo, ok, ¿cuál de estas áreas no me siento satisfecho con los resultados que yo estoy teniendo? Entonces, la responsabilidad de no tener una buena relación de pareja es mía. La responsabilidad de no tener las cantidades de dinero que yo quisiera es mía. ¿Sí? El tener la salud o la falta de salud que yo tengo el día de hoy también es responsabilidad mía. También es mía. Sí, resulta que me truenan las rodillas, que cuando camino ya ando todo chueco, que traigo sobrepeso. Esa es responsabilidad mía, porque nadie metió a fuerza la comida que me estuve tragando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son responsabilidad mía. Entonces, reconozco cuál de estas áreas quisiera cambiar, en cuál el resultado no está siendo tan padre como yo quisiera. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cuál fue la estrategia que vi? Es el tema del dinero específicamente. Yo me di cuenta que yo trabajaba en el mercado de abastos y que veía, observé, que es una de las primeras cosas que tenemos que voltear a ver, observé. Aprender, ¿verdad? Observar. Me sentía satisfecho. Exacto. Sí. Pues el tema del dinero no me siento satisfecho. Y observo también que hay otras personas que hacen las cosas diferentes y tienen mejores resultados que yo. Entonces, tiene que haber otras maneras de hacerla. Yo estoy acostumbrado, por lo que ya dijimos, por mis programas, mis creencias, por lo que yo viví en mi casa, que hay que trabajar arduamente, pero ya me doy cuenta que hay otras personas que no trabajan tan duro y ganan más dinero que yo. Así es. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Me empecé a cuestionar y a observar, que son dos de las habilidades importantísimas en armar una buena estrategia de negocios y para tu propia vida, ¿sí? Empezar a cuestionarte y también estar observando constantemente. Si yo puedo observar mi entorno, puedo darme cuenta incluso de oportunidades de negocio. Entonces, empecé a observar, empecé a cuestionarme y decir, ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? Andar en friega de un lado para otro, generar estas cantidades de dinero. ¿Acaso no me gustaría viajar en primera clase? Y empecé así. Claro.
¿no? Sí. Entonces, fue muy interesante que una vez que me cuestioné, vi los resultados que estaba teniendo y no me estaban gustando, dije, tengo que hacer algo diferente. Comencé a hacer cosas diferentes, pero me di cuenta que el hacer cosas diferentes no me llevaba a muchos resultados. Y luego fue que empecé a trabajar muy adentro de mí. Yo me acuerdo que un golpe fuerte, un golpe duro en mi vida Sí. fue por ahí del 2008, 2009, con la otra semipandemia que hubo, ¿no? Del Sí. H1N1. Ah, sí. Ahí me pegó durísimo en la parte financiera. No estaba mi negocio listo para recibir un golpe de esa magnitud y todo mi negocio se vino abajo. Entonces perdí casa, perdí carro, perdí la camioneta que tenía, motocicleta, todo se fue a la fregada. Mi carro, estaba acostumbrado a traer carrito del año, pues ¿cuál? Estamos en el 2009 Sí. y yo traía un Tsuru modelo 93, así es que ya te imaginarás. Ajá. Viejito, Sí. viejito el carro, me funcionaba, me llevaba de un lado para otro, pero pues era lo único que tenía. Y en una ocasión que venía, yo tenía un negocio de venta de perfumes, relojes, lentes, y en una ocasión que fui con unos amigos precisamente a jugar póker, me gusta mucho el tema Sí. del juego, del póker específicamente, no los juegos de azar, el póker así en específico. Ajá. Salgo de jugar con mis amigos, de relajarme, me eché una cervecita, salgo y mi carro no estaba. Se llevaron No, te lo robaron. y era lo único que me quedaba. Ay, Y lo peor híjole. de todo es que adentro de ese carro traía mercancía, que era pues, perfumes, relojes, lentes originales. Sí. Yo pienso que más o menos pudieron haber sido, si lo traducimos en dinero, unos 200,000 pesos. Ay, no. Traía facturas por cobrar de otros 200 más o menos, Sí. dinero en efectivo y dólares en la guantera de unos 30,000 pesos más o menos. Entonces, estamos. Ay, no, qué terrible. ¿Sí? Sí, Y sí. luego la gente me decía, oye Ricardo, pero sí tenés asegurado el carro. Y yo decía, a mí qué diablos me importa el carro, o sea, me importa todo lo demás que traía, porque sumado Sí. eran más de 400,000 pesos. Entonces el carro costaba 20, 30,000 pesos, nada. Pero bueno, Sí. eso fue para mí un parteaguas en mi vida, porque dije, ok, casi siempre, a veces tiene que pasar algo muy profundo, muy fuerte, muy Sí, de de tajo, acuerdo. golpe de tajo para que digas, a ver, esto que está pasando no me gusta, tengo que generar un cambio y el responsable de lo que está sucediendo, pues soy yo, no hay nadie de otra, ¿no? Entonces empiezo a Sí. generar ahí cambios una vez que decido ya moverme, ¿no? Sí. Ahí, Ricardo, me quedo pensando en lo que nos decías al inicio de esta plática, donde también, o sea, ¿qué había quizá en tu interior? Digo, si nos vamos como más para allá, ¿no? ¿Qué había en el interior de Ricardo para haber atraído un robo, por ejemplo? Yo en Ujú. algún momento platicaba con una maestra mía que maneja chamanismo y hablaba precisamente de eso, que a veces como vibramos de cierta forma o traemos ciertos pensamientos que andan por ahí casi siempre, pues es lo que tú decías, ¿qué estamos atrayendo, no? O sea, esa mujer que dice que me encuentro con el mismo patán, bueno, pues, ¿qué hay dentro de ti que atraes a ese patán, no? Entonces, de repente me dejabas pensando también, cuando sucede eso, es que tú comienzas a hacer como cambios ya más, dices tú, drásticos, tanto en tu pensamiento, y obviamente ahí empiezas a ver otra cosa en tu vida. Bueno, me Claro. imagino. Sí, Sí, fue en ese claro, momento cuando te ya. Ajá. sí, desde el 2004-2005 más o menos empecé a trabajar con algunas empresas, con algunas personas, a llevarlos a vivir experiencias diferentes, ¿no? Que me las llevaba al Sí. cerro, hacíamos escalada, rappel. Entonces mi chamba era mucho de hacer conciencia en las personas, Ajá. así como lo Ok. estamos haciendo ahorita. Sí. Entonces, ya la vida me había orillado un poquito a decirme, a ver, no va por el tema de la venta de perfumes, relojes, más bien va por el Ah, tema de ya. generar conciencia en las Ok. personas. Sí. Inclínate para allá, inclínate para allá, inclínate para allá. Ok. Yo no le hacía caso y como que se fue, pum, el corte así de tajo, Sí. de suelto aquello, porque Ujú. iba como combinando las dos acciones, pero no Ujú. supe llevarlas muy bien, ¿no? Entonces, como que dijo, a ver, Ujú. no, ya, suelta por completo y enfócate acá. Y para mí fue un movimiento muy, muy duro que en su momento me llevó al divorcio incluso de mi expareja. Sí. En el Ajá. 2011 nos divorciamos y pues fue como un renacer, todo ese movimiento fue un golpe bastante duro y fue un renacer. Entonces, como por dónde podríamos empezar, sí armar una estrategia, ver los Ujú. resultados que tenemos hoy día y te vas a ir como a la esencia. De estos Ok. resultados que tengo, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me Sí. está limitando? ¿Qué creencias, qué ideas, qué pensamientos tengo que me están llevando a tener estos resultados?
Entonces yo me di cuenta de dos, así, en tema de dinero, ¿no? Ya no hablemos de otras sí. cosas, porque en las otras también andaba muy atorado. Y el Ok, tema de sí. pareja, pues también lo tuve que trabajar en terapia, etcétera. Pero en el tema Sí. del dinero específicamente, que es algo muy tangible, me di cuenta que yo tenía la creencia y el programa de que si tenía mucho dinero, podía Ah, volverme en una persona grosera, patán, así, sí. sangrón, pues. Y yo no quería Ujú. convertirme en alguien así, entonces por eso alejaba el dinero de mi vida. Otra idea Ah, que ya. tenía era que si Sí. tenía mucho dinero, me podían secuestrar, ¿no? Y me Ah, podían como yo robar. te compartí una vez, ¿verdad? Ajá, que andábamos ahí platicando de esos temas. Fíjate cuántas ideas, Ricardo, perdón que te interrumpa en ese punto, pero creo que son cosas como ya muy grabadas a nivel social, ¿no? O sea, y que a veces uno dice, no, yo no quiero pensar así, pero lo escuchas en un lado, lo escuchas acá y las noticias, pues es cuando comienzas tú y dices, ¿cómo le hago para que eso no se quede aquí? ¿Cómo le podemos hacer, Ricardo, para que no se quede en mi cabecita o en la cabecita de los demás? Decirle, a ver, pues dice por ahí otro conferencista, se me fue ahorita el nombre, pero es un español, y dice que él blinda su mente. O sea, me encanta cuando habla de eso, ¿no? Cómo blinda su mente ante todo lo que escuchamos adverso. O sea, hay cosas que podemos meter, decías tú, en nuestra cabeza, ir sustituyendo, ¿no? O sea, cuestiones ahí varias. Entonces, ¿cómo le podemos hacer, Ricardo? Bueno, por acá te dejé de ver. ¿Sí estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Ahí No se estás. escuchaba Ok. mucho ruido. Sí. Ah, muy bien. Sí, sí, bueno, te dejé de ver, no se ve tu imagen, Ricardo, no se ve tu A cámara ver, ahí prendida. Ajá, pero sí te escucho, ahí igual, está, ahí ahí está. ya, ahí Ya. está ya. Ok, muchas gracias. Entonces, él hablaba precisamente de eso, cómo Blindar tu blindar mente. nuestra mente. Está Ajá, y padrísimo. pero está muy padre, ¿no? O sea, ir sustituyendo también esas creencias limitantes por otras creencias de poder. Pero aquí hay varios puntos, antes de que nos vayamos, porque nos quedan como unos 7 minutos, Ricardo, me gustaría preguntarte sobre esta parte de la negación. Tú decías en algún momento, ¿no? Cuando la persona dice, es que yo sí quiero cambiar, o sea, que todos hemos dicho, es que yo quiero cambiar. Y luego llega como un punto en el que uno niega, o sea, niega que esté en un camino que no nos está dando resultados buenos. ¿Cómo Claro. le podemos hacer, o sea, para salir de esa negación? ¿Viene de esa parte que ya decías de hacer conciencia? ¿O cuál sería el primer paso para quitarnos de la negación de que realmente hay algo que se tiene que trabajar? Sí, correcto. Lo primero es, ya lo dijimos, si yo me doy cuenta que no estoy logrando los resultados que yo quisiera, sí puedo seguirme negando. Y cada vez que yo lo vaya negando, pues se va reforzando mucho más esta parte de que la vida me va a estar como apretando de alguna manera, ¿no? O sea, eso va a ser bien interesante, que la vida te va apretando y te dice, va por aquí, y lo Sí, vas a experimentar. Cada uno de nosotros lo va a empezar a ver. Entonces, sí, ok. tiene que ver con alinearte un poquito más en lo que tú quieres y ya aceptar, ¿no? O sea, soltar esa negación, que es una etapa muy normal. O sea, piensa, por ejemplo, de cuando algún ser querido fallece, pues lo primero es Sí. negar. Y aquí lo que estamos haciendo es cambiar esta idea por una diferente. Y lo primero que nos va a tocar es negar que esto nos está pasando a nosotros, ¿no? Cuando yo creía que Sí. era toda mi vida, era mi realidad, y de repente me la cortan y pienso que no me está funcionando creer, por ejemplo, que los otros tienen la culpa. Y digo, ¿cómo? Sí. Entonces resulta que ahora el culpable o el responsable soy yo El y eso responsable, lo ándale. voy a. Sí, sí, es Sí. complicado ese tema, pero bueno, va a Sí. llegar un momento en que no hay de otra, o sea, no va a haber vuelta de hoja, todos vamos a Ujú, llegar en un momento tarde o temprano a ver ujú. entonces que y nos vamos a confrontar con que la responsabilidad es mía, tarde o Sí, temprano, y esa negación pues la vas a tener que hacer como una bolita de papel y tirarla, porque no hay de otra, o sea, tenemos que sí, aceptar como cuando alguien fallece, es que me encantaría que estuviera aquí, pero ¿qué crees? Ya se murió. O sea, sí, no ya no hay está. vuelta de hoja, ya no va, ¿no? Sí, la Entonces va aceptación, por ahí. ¿verdad, Ricardo? Ajá, esa aceptación, pues, que nos cuesta en situaciones como esa, pues, de pérdida, que cuesta mucho trabajo, pues, el aceptar que ya no está una persona, que ya no está, decías tú, ¿verdad? Cuando te pasó lo de tu casa, tus carros, o sea, fue una pérdida también. Entonces, el aceptar que ya no está algo o alguien, pues ahí también creo que es algo muy importante que tenemos que aprender a trabajar. Y bueno, ¿qué pudiéramos decir sobre esa responsabilidad, Ricardo? Sí, Porque mucha gente entiende la parte de ser responsable como que lo ligamos a la culpa. Y la culpa, yo pienso que es lo peor que puede existir,
porque obviamente pues no nos deja avanzar de manera así como fluida. Entonces, ¿qué podemos decir de la responsabilidad? Ajá. Ok. Bueno, que sepas o que sepamos todos que está en nuestras manos poder hacer cambios. O sea, tienes muchas ventajas, ¿no? Si tú eres el responsable de la situación actual, bueno, y tienes estos resultados, la ventaja es que también tú eres el responsable de con estas manitas, con esta cabecita, con este corazón, hacer Sí. cambios en tu propia vida, ¿no? Entonces, esa es la parte maravillosa. Okay. Las estrategias Sí. que podría ponerles así en 3 pasos principales Ok. sería observar primero la situación que tienes el día de hoy, ¿no? Ujú. Observa. Y luego, ya Sí. que la viste, ya viste los resultados, checa cuáles no Ujú. te gustan para que pases al punto número 2, ¿sí? Ujú. ¿Qué cosas, qué programas, qué cambios vas a comenzar a hacer, ya que los observaste, ya que los hiciste conscientes, ¿no? Esto no me Ujú. gusta, esto quiero cambiar, perfecto. Ahora Ujú. empiezo a tomar la responsabilidad y Ujú. cambio desde adentro los programas. El problema no está Ujú. allá afuera, está aquí adentro de mí. Adentro. Y la Sí. tercera, que es un poquito la más complicada, es darle Ajá. seguimiento a eso, porque esto no se va a Ok. acabar de la noche a la mañana. Muchos de nosotros Ajá. decimos, yo ya fui a un curso, ya leí este libro, ya armé. No es cierto. Esto tiene que No, no, no. estar en el tiempo, ¿no? Todas las personas que Sí. escuchan, que tengan negocio, o todas las personas que tienen hijos, por ejemplo, saben que Ujú. la educación de un hijo lleva mucho tiempo. Por lo tanto, la Sí, claro. educación de nosotros mismos también puede llevar mucho tiempo, sobre todo si es algo Sí. nuevo que estamos cambiando Ujú. en nuestra cabeza o en nuestro interior. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, en lo que dices. Esa parte de querer como todo instantáneo. Entonces, sí es ese paso a paso, ¿no? Y la constancia. Si ya estamos en un punto donde nos sentimos bien y estamos observando resultados buenos, pues entonces ser constantes y pues que todo continúe fluyendo bonito. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Ricardo, ¿qué te parece si nos das una conclusión del tema? Claro. Una breve conclusión. Ajá, y aparte nos regalas tus redes sociales, proyectos, ¿verdad? También que tengas por ahí para la gente que quiera conocer un poquito más de tu trabajo. Adelante, Ricardo. Con mucho gusto. Bueno, para poder ver aquello que quieres, Ajá. para poder ver ese resultado, lo primero es que tienes que creer hacia adentro, ¿no? ¿Qué significa creer? Cambiar ese programa, esa creencia que te hace voltear a ver las cosas que no te están gustando. Entonces cambias desde adentro y por lo tanto comienzas a ver otras cosas. Puede ser que antes creías que la abundancia no era para ti y ahora que ya te está yendo muy bien de dinero dices, oye, pues sí, sí era para mí, sí hay Sí. dinero por todos lados, sí hay oportunidades, pero hasta que empiezas a creerlo es que comienzas a verlo en la realidad, ¿no? Y eso no es nada más así como una varita mágica, ya lo decíamos, sino que hay que trabajar con ello a fondo. Claro. Mis redes sociales me pueden buscar en Facebook como Coach, se escribe Ricardo Sí. Gallegos, tu Ujú. capitán de negocios, también en Instagram, Ricardo Gallegos, tu capitán de negocios, también en Spotify, tu capitán de Muy negocios, bien. Ricardo Gallegos, y y pues bueno, en YouTube también a veces subo videos, ya tiene ratito que no subo, pero también pueden encontrarme con los videos que tengo en YouTube. Ah, perfecto. Pues bueno, ahí está, amigos que hoy se conectaron a través de Exquisita Radio o también de mi página Julieta Claustro. Pueden conocer un poquito más del trabajo de Ricardo Gallegos, como ya les decía, y ya están escuchando, ¿verdad? La experiencia que tiene y el conocimiento. Y sí, estás en el lugar adecuado, Ricardo, cuando decías tú, andaba yo vendiendo cosas, pero a ti te decían, tú vas por el lado de ayudar a esta parte de la evolución de la conciencia. Entonces, también esa cuestión es muy bonita, ¿no? Cuando decimos o identificamos nuestros dones y sí llevarlos a cabo, porque a veces uno anda perdido pues en varias cosas hasta que llegas a lo que es lo tuyo y sí, comienzas a ver, ah, mira, se me abrió esta puerta por acá, ah, mira, ahora por acá. Entonces está muy bonito eso, pues fluir padre. Fíjate que por acá nos dejaron un mensaje, es una chica, creo que se llama GIPS, bueno, está en Facebook, dice, saludos chicos, a mí me ha servido sentir mis sensaciones para poder estar atenta en qué tengo que trabajar y le doy amor y atención para no reprimirlas y que se manifiesten de otra manera, que es lo que platicábamos pues al principio, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias también que nos dejaron por acá este mensaje. Igual vamos a checar en la plataforma que tiene ya una nueva plataforma, un blog que creo Exquisita Radio para ver los mensajitos, vamos a estar compartiendo y por ahí también te los voy a mandar, Ricardo. Claro Y que bueno, sí. finalmente, antes de partir,
Pues muchísimas gracias a Aero Healing, que es la marca que patrocina Autoestima Efectiva, Palabras que Sanan. Los invito a que conozcan también su página. Ellas manejan, porque son terapeutas, la mayoría son chicas, y manejan esta cuestión que ya decíamos de la sanación desde el interior. Esos resultados que queremos ver, bueno, pues cómo andamos adentro para que sí se manifiesten. Así que bueno, de momento sería todo. Les recuerdo seguir nuestras páginas, Julieta Claustro, Personas que Trascienden e Inspiran y Cine con Magia, para que podamos seguir compartiendo contenido de calidad. Y gracias también a Germán, que nos acompañó por allá en cabina, en Exquisita Radio. Y pues gracias a ti, Ricardo, que aceptaste la invitación y como siempre, pues muy agradecida y muy contenta con todo lo que aprendimos hoy contigo. Claro que sí, muchísimas gracias también a ti por tu invitación, Juli. Ay, pues un placer, de mis maestros preferidos. Tú y Cuau. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Ricardo, un abrazo. Y también a la gente que se conectó o nos vaya a escuchar después, sigan este programa todos los jueves a las 5 de la tarde. Autoestima Efectiva con Julieta Claustro. Hasta pronto, Ricardo. Muchísimas gracias. Adiós. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.